Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Saiz y soy un hincha de San Lorenzo como ustedes. Al igual que muchos, defiendo la historia de San Lorenzo en Avenida La Plata, pero mucho más que eso, defiendo la identidad de San Lorenzo vinculada a Avenida La Plata. Por eso es que los quiero involucrar en estas 7 visiones para el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata. La realidad es que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que el futuro de San Lorenzo es en Avenida La Plata. Sin embargo, me genera mucha expectativa saber cómo va a ser ese futuro. Por eso es que convoqué a 7 expertos en distintas ciencias para que nos ayuden a pensar y a diseñar el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata y con nuestro estadio. A lo largo de 7 episodios que vamos a compartir en redes sociales, vamos a saber qué aportes nos pueden dar un comunicador social experto en innovación tecnológica en los deportes, un psicoterapeuta experto en medicina del deporte, un politólogo, un doctor en medicina del deporte, un sociólogo, un economista y un abogado especializado en derecho deportivo. Los invito a que nos acompañen, que vean estas entrevistas. Les puedo asegurar que luego de verlas vamos a tener mucho para pensar de nuestro futuro. Abrazos cuervos para todos. Bueno, yo en la actualidad soy director ejecutivo de la Fundación Atlas. La Fundación es una organización dedicada a políticas públicas, un think tank. Nuestra misión es promover una sociedad abierta, una Argentina más libre, con instituciones más claras, más transparentes, donde cada uno se lleve el fruto de su esfuerzo, básicamente, ¿no? Así que también soy profesor en la universidad, en la UCES, ¿sí? Profesor de Economía Política y profesor en la Cámara Argentina de Comercio, además de otras actividades de consultoría. Y bueno, siempre interesado en el vínculo entre la economía y los deportes, los esquemas de incentivos y los comportamientos que se generan. Y digamos, es muy interesante aplicar esta metáfora a la sociedad argentina, ¿no? Donde las reglas de juego determinan determinados comportamientos, ¿no? Hace algunas décadas un economista, Douglas North, Premio Nobel 1993, habló del vínculo entre instituciones y crecimiento económico, ¿no? Donde él hablaba muy rápidamente de cómo las reglas de juego determinan determinados resultados, valga la redundancia. Es decir, si a mí me dicen, vos vas a disfrutar del fruto de tu esfuerzo, yo voy a poner toda la energía en ese camino. Sin embargo, si a mí me dicen, la mitad de lo que vos ganes va a ir para otro, ya no tiene tanto incentivo que yo lo haga, ¿no? Con lo cual, la temática de la economía institucional es muy interesante para aplicar a distintos casos, como el caso del fútbol. Bueno, como decíamos recién, la economía del deporte tiene que ver con el análisis económico de distintos aspectos de las actividades deportivas, ¿no? Tanto en términos de, como charlábamos recién, el análisis propio de las reglas de juego de cada deporte, por un lado. Por eso en deportes como el rugby hay reglas dinámicas que se van cambiando todo el tiempo para buscar un mayor rendimiento, mayor atractivo en cada match, en cada partido. Y por otro lado, a otros aspectos vinculados con la organización del deporte, con la organización institucional de clubes, por ejemplo, de todos los actores involucrados en cada deporte. Y en el caso del fútbol, obviamente sabemos que es el deporte número 1 a nivel mundial en términos comerciales, digamos, aunque hay deportes con perfil más bajo en el mundo que tienen niveles similares en términos de volumen al del fútbol, como es el básquet en los Estados Unidos. Bueno, el impacto que tiene el deporte en la economía de un país es muy amplio y tiene distintas aristas también. Por un lado, digamos, tiene un rol en el, digamos, divertimento de la sociedad, en la calma de la sociedad. Esto es muy difícil de mensurar económicamente, en ver cuál es el valor que agrega en las personas estar un domingo a la tarde viendo un partido de fútbol en familia. Pero además tiene un rol importantísimo en la vida de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes, en términos de enseñarles un camino de buena conducta,
enseñarles un camino de reglas, enseñarles a cuidar su cuerpo, enseñarles a alcanzar metas, enseñarles a sacrificarse. Cualquier deporte nos enseña a internalizar reglas de comportamientos y cómo podemos alcanzar metas futuras a través de un esfuerzo presente. Porque en general los resultados a nivel personal en el fútbol no se dan de un día para el otro. Hay que entrenar bajo la lluvia, hay que tal vez sufrir alguna lesión, hay que esperar en el banco de suplentes. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el deporte nos tiende a dar buenos resultados, más allá de los resultados de ganar un partido o perderlo, o de tener una súper exitosa carrera, ¿no? El deporte es una de las áreas del comportamiento humano donde tenemos beneficios futuros que esperamos a través del reconocimiento, a través de la mejor salud, a través de otros factores, pero también beneficios presentes. Por ejemplo, cambia nuestro estado de ánimo como consecuencia de la generación de determinadas hormonas, como por ejemplo las endorfinas, nos desestresa, hace que tengamos mejor salud cardiovascular, entre otras, ¿no? Por eso el deporte es una gran inversión, ¿no? Es un gran negocio porque más allá del divertimento per se, en sí mismo nos permite, digamos, a los 5 años, a los 15 y a los 75 y 85, nos permite estar mejorando nuestro estado de ánimo, mejorar nuestra salud, entre otras cosas. Creo que Argentina tiene un enorme potencial, como en tantas cosas, ¿no? Argentina es el 8º país más grande del mundo, etc. El tema es que tiene el potencial, pero este potencial no se está utilizando en su máxima expresión, lamentablemente, ¿no? La organización de los clubes de fútbol tiene mucho en común con la organización de los estados nacionales, provinciales, municipales, con la organización de un edificio de consorcios, con la organización de cualquier cosa, ¿no? Argentina, en este sentido, está muy lejos de tener una organización óptima que permita aprovechar al máximo los recursos en esta materia, ¿no? Entonces uno dice, los clubes, ¿qué son? Una institución privada, una institución pública, una institución privada tomada por algunos grupos de interés. ¿Qué es esto? Algo intermedio que, si nosotros miramos el contraste con lo que pasa en otras sociedades, realmente es llamativo, y tenemos, así como en el ámbito de todas las instituciones, el ámbito de los deportes también. En el ámbito de los deportes también tenemos una asignatura pendiente los argentinos, ¿no? Mucho por mejorar. Bueno, ¿qué son los esquemas de incentivos? Son estructuras de reglas de juego que determinan comportamientos. Imaginemos que yo estoy en una clase, soy profesor y le digo a mis alumnos, chicos, ustedes estudien mucho, porque mi materia es muy importante y les puede cambiar la vida. Pero eso sí, la nota que cada uno saque yo la voy a sumar y la voy a dividir por la cantidad de alumnos. Entonces es muy probable que cada alumno no le dé tanta importancia a estudiar para mi materia como para otra materia donde se lleva el 100% de su nota. O sea, en la medida que cada persona recibe el fruto de su esfuerzo, va a tener más incentivos a poner más energía para obtener el resultado deseado. En la medida que esto no suceda, se diluyen los incentivos y los objetivos tienden a no alcanzarse, ¿no? Esto es lo que pasa en muchas organizaciones, como decíamos recién, en los gobiernos, en los distintos niveles, en las instituciones, en el sector privado también, ¿no? Porque es tan complicada la legislación laboral en Argentina que vos podés ser un pésimo empleado y es tan caro echarte que sabés que podés faltar un mes y no te van a echar, con lo cual no estás produciendo, ¿no? Esta es la perversión que generan las reglas de juego de la Argentina en el comportamiento social y en los resultados que vemos lamentablemente por todos lados. Bueno, sin duda San Lorenzo de Almagro es uno de los clubes más importantes de la Argentina, lejos, con mayor historia, con mayores resultados. De hecho, parte de mi familia se crió en Almagro, así que parte de mi corazón es de San Lorenzo también, y sin dudas es uno de los clubes claves, el Club del Papa,
que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el Papa, pero es el argentino más trascendente de la historia argentina, con lo cual, digamos, no tiene ninguna excusa para no brillar al máximo en el escenario global, ¿no? Bueno, los mercados de los clubes de fútbol son realmente complejos y tienen distintos aspectos, ¿no? Si nosotros vemos lo más obvio es el mercado de pases, ¿no? de los jugadores, y el sueño de un jugador del interior humilde que viene a Capital, entra a un club, consigue un representante con el cual firma un acuerdo a un precio bajo, el jugador se destaca, crece y después logra hacer una transferencia, ¿no? Y en general los jugadores de fútbol logran hacer la gran diferencia cuando logran jugar en el exterior, ¿no? Especialmente si logran ir a cuadros de equipos de primera en el mundo, después terminan en algún país árabe no tan conocido pero que paga muy bien, y eso les permite tener una vida para ellos y para su familia y para varias generaciones tal vez, con un bienestar económico importante, ¿no? Eso es uno de los aspectos que tiene que ver con el mercado de fútbol, que es el mercado de pases. Está el mercado publicitario también en materia de fútbol, que es especialmente yo habitualmente voy a Guatemala bastante y hay muchos amigos guatemaltecos que son hinchas del Barça, y uno dice, ¿cómo puede ser que sean hinchas del Barça y fanáticos de Messi, pero sobre todo hinchas del Barça, si son guatemaltecos? Los argentinos por lo menos, somos fanáticos, somos hinchas de un equipo de nuestro país, pero en países donde no hay clubes de fútbol relevantes, mucha gente es hincha de un club internacional, ¿no? Y estamos viendo un proceso de globalización del fútbol, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más fuerte, y vemos que la diferencia entre el presupuesto que manejan los clubes que operan a nivel global y los clubes que operan a nivel local es abismal, ¿no? Las ligas, obviamente española, italiana, británica, por decir algunas, son las que se destacan, ¿no? Entonces, si uno proyecta esto a algunas décadas hacia adelante, es posible que esta distancia entre las grandes ligas mundiales y las nacionales tienda a agigantarse, ¿no? Por una cuestión de economía de escala, por una cuestión de globalización y por una especie de efecto Netflix, ¿no? Donde se produce para todo el planeta, ¿no? El fútbol se está produciendo para todo el planeta también. Entonces no es tan relevante producir localmente, o se puede producir localmente pero para un mercado más pequeño. Un mercado global es un mercado, digamos, que alcanza a todo el planeta, ¿sí? Uno dice Messi en Indonesia y lo conoce todo el mundo, ¿sí? Un mercado local es un mercado que solamente opera, digamos, o es operado en un país, en una ciudad, una región, ¿no? Como sería la mayor parte de los clubes argentinos, ¿no? Si uno dice Barça, es una marca global, la conocen en todo el planeta. Los chicos senegaleses, si pudieran, se comprarían una camiseta del Barça, y lo mismo que la marca Messi, la marca Maradona, aunque para generaciones de otra edad, también sucede lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que debe haber libertad para transaccionar, pero a la vez tiene que haber mucha transparencia, ¿no? Que es importante, digamos, que haya algo que le falta a los clubes argentinos, es transparencia en las cuentas que sean de acceso público, que los socios puedan ver en qué se gasta y se invierte su dinero, digamos, y que se vea claramente, digamos, que no hay nada sucio que esconder debajo de la alfombra de los clubes, ¿no? Eso es una asignatura pendiente muy grande, ¿no? Que se da en la mayor parte de los clubes argentinos. Bueno, en muchos casos cuesta mucho lograrlo, ¿no? Pero hay muchos casos a nivel global donde se logra este cambio económico, digamos, de reglas de juego un poco transparentes a reglas de juego más transparentes. Es lo que se llama la economía de las mafias, ¿no? La economía de las mafias se estudia, es una rama de la economía también, digamos, que prevalece en las sociedades más primitivas, ¿no? Y que, digamos, es muy fuerte la economía de las mafias, se resiste al cambio, se resiste a dar información,
en algún momento puede colapsar o pueden llegar jugadores nuevos externos con una fuerza tal que pueden lograr ganar en esta pulseada y revertir esta cuestión. La pulseada del cambio institucional, del cambio económico, del cambio por la mayor transparencia, pero mientras no haya jugadores nuevos, no aparezca ninguna situación que permita este cambio, que debilite a las mafias, la mafia sigue funcionando cómoda, tranquila, en su zona de confort permanente, haciendo la plancha, es muy difícil de combatir, ¿no? Por eso lo bueno de la apertura y los efectos de la globalización sobre las economías, ¿no? Que te obligan a competir, a ser transparentes, abren al consumidor mayor posibilidad de opciones y hacen que las economías de las mafias en muchos casos tengan que abrirse o ya no sea rentable su negocio porque tienen un competidor externo, y esto debe cambiar. Bueno, tiene especialmente para mí los jugadores del mercado actual mucho de bienes de uso y de activos intangibles, ¿no? Realmente, uno analiza, bueno, cuando hablamos de bienes de uso hablamos de un jugador que juega hasta el momento que deja de jugar, básicamente, pero también si uno ve el gran negocio de las grandes ligas, grandes clubes del planeta, vemos que pueden vender productos y servicios a nivel global a través de las marcas de sus jugadores, ¿no? Por ejemplo, la marca Messi, más allá de las camisetas truchas que vemos en Argentina, en los países serios del mundo se venden básicamente camisetas de marcas con las cuales el club ha hecho un arreglo, ¿sí? Con lo cual cada camiseta que se vende la cobra el club. Con lo cual, digamos, tiene una parte importante de activos intangibles. Bueno, de vez en cuando también escuchamos que Maradona hace algún tipo de juicio a algún club que lo mencionó o que mencionaron su nombre. Tiene que ver con este activo intangible que es el jugador de fútbol, ¿no? Bueno, un club de fútbol tiene que invertir en desarrollar su marca, ¿sí? Determinadas características que quieren enfatizar al desarrollar su marca, que esto tiene que ver con todo un estudio que debe hacer cada club de fútbol, decir, bueno, yo quiero tener este perfil de personalidad, quiero poner énfasis en esta parte de la personalidad de mi club, quiero llegar a este mercado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en el caso de San Lorenzo, estamos pensando en un ámbito específico de la capital federal para empezar, Almagro, Boedo, Flores, Floresta, zona típicamente italiana, por ejemplo, originalmente, y de también otras corrientes inmigratorias, que se vinculó originalmente con el origen del club, ¿no? Así que por eso creo que es para desarrollar la imagen de un club, para desarrollar la estrategia de marketing del club, es muy importante hacer un estudio de mercado profundo, a partir de eso conocer las características que demanda el mercado, decidir qué imagen queremos transmitir nosotros, qué imagen queremos transmitir a la gente grande, a los intermedios, a los chicos, qué sueño les queremos comunicar y proteger celosamente la marca de nuestro club, ¿no? Que no sea asociada con corrupción, que sea asociada con transparencia, adoptar prácticas transparentes para eso y, digamos, dentro de cada club, evidentemente, que también van a surgir submarcas que son las marcas de los jugadores, ¿no? Que a veces nacen, crecen y mueren con el club, pero ahora los mercados son muy dinámicos y no necesariamente la carrera de un jugador está vinculada en el 100% de su historia con la historia del club, ¿no? Con lo cual hay distintos aspectos interesantes y hay personas que son expertas en el marketing de clubes y es un campo del conocimiento que es muy interesante, muy especializado y en el cual es muy interesante ahondar para desarrollar. Bueno, si a mí me consultan por una institución con un alto endeudamiento y que tiene que seguir tomando deuda para funcionar, primero creo que es importante reconocer que la situación es compleja, ¿no? Es como el caso de la Argentina actual, ¿no? Es distinto que a vos tenga una organización que no está funcionando muy bien, pero que tiene cero deuda, a una que tiene un pasivo importante.
Entonces creo que es muy importante analizar estratégicamente qué queremos hacer, si queremos endeudarnos para seguir funcionando, si decidimos vivir con lo nuestro, es decir, no me endeudo más y voy a dejar con lo que tengo. Y esto depende de la estrategia de cada organización, ¿no? Lo que sí es muy importante, y esto es lo que vemos en las familias y lo que recomendaría a cada familia, si yo estoy sin trabajo y tengo una casa, no es bueno endeudarme para hacer una pileta en el fondo de mi casa, digamos, ¿no? Primero es mejor, digamos, conseguir trabajo y una vez que regularizo mis cuentas, tal vez pensar en hacer la pileta. Pero muchas veces algunas organizaciones se endeudan para mostrar hoy que se hacen cosas, pero la deuda se patea para adelante, ¿sí? Y la tienen que pagar los socios de los clubes, los ciudadanos, etcétera, de acá a 10, 20 o 30 años, ¿no? Y lo peligroso es que a veces las deudas son en moneda extranjera y Argentina es un país que devalúa con frecuencia, con lo cual vos tenés ingresos en pesos y deuda en dólares. Y ahí podés llevar al club a colapsar, al país a colapsar, a la familia a colapsar, ¿no? Así que es muy importante en Argentina manejar muy sigilosamente el nivel de endeudamiento, con mucha prudencia, con mucha inteligencia, frialdad, pero digamos, por eso es tan importante lo que comentábamos, que los clubes del mundo, tiene mucha transparencia en sus cuentas, ¿no? O por ejemplo, me viene a la mente, hay un sitio que marca la deuda de los Estados Unidos segundo a segundo. Entonces vos googleás, entrás y vas viendo cómo crece la deuda por habitante. Cada norteamericano que nace debe $53.000, por ejemplo, hoy. Y te ponen muchos indicadores vinculados a eso. Y te vuelve loco cuando lo ves. Pero esto que parece una locura permite que toda la gente tome conciencia de lo malo que es endeudarse, digamos, ¿no? Y que si te endeudás, que sea por una buena causa, porque la deuda es pan para hoy y hambre para mañana, salvo que sea una inversión buena, ¿no? No en todos los casos. Pero es muy importante la transparencia de los números y que todos los socios de los clubes conozcan los números, accedan, se vean, porque si no, digamos, es una caja negra y en las cajas negras puede pasar cualquier cosa. Depende, mirá, depende para cada caso, pero no sé, los bancos en Argentina te dicen, por ejemplo, que una cuota de una hipoteca no debe ser superior al 30% de los ingresos familiares, para dar un número que es un parámetro que no es aplicable a todos los casos para nada, ¿no? Pero sí es importante que, digamos, los pagos que vos tenés que hacer mensualmente no sean del 100% de tus ingresos, ni nada de eso, ¿no? Hay un economista institucional del Public Choice, la elección pública, fallecido hace algunos años, James Buchanan, que él decía que había que establecer límites constitucionales al endeudamiento de los países, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar esto, justamente. Porque los políticos, ¿qué quieren hacer? Mostrarle a la gente que hacen cosas. Y el político gobierna 4 años y se va, y la deuda queda. El político se va, la deuda queda. Entonces, si vos pones una constitución, una regla constitucional que dice la deuda de un país no puede ser superior al 10% de su PBI, los políticos van a tener que arreglarse con la plata que tienen y no van a poder arruinar la vida de nuestros bisnietos, ¿sí? De acá a 100 años, por ejemplo, ¿no? Por eso es fundamental esto que se aplica a nivel país, debería aplicarse también a nivel clubes. Bueno, yo no soy experto para nada en ingresos de los clubes de fútbol, pero de todos modos creo que cuando uno se mete en un negocio tiene que fijarse cómo se manejan los mejores de ese negocio a nivel global, ¿no? Y hoy a nivel global vemos claramente que podemos mirar los mercados de fútbol europeo para ver cómo ellos se manejan, cómo ellos generan ingresos, cuáles son los ingresos, no solamente la venta de entradas, ver qué otros ingresos puede tener un club a nivel local, por ejemplo, la venta de camisetas, la venta de publicidad. Hay que adaptar estas circunstancias a nuestro mercado, que es bastante distinto, pero sí es fundamental tener metas, planificar, revisar las planificaciones, mostrar los datos a la gente, a los socios, que todos vean, que todos tengan confianza, que vean que su dinero se está usando bien.
Y eso es clave para lograr, digamos, el apoyo de la gente y para romper estas mafias que son algunos clubes, en el caso argentino y del mundo, ¿no? No todos los clubes para nada, ¿no? Pero sí en muchos casos, acostumbrados a manejarse entre pequeños grupos, digamos, ¿no? Que deciden, porque antes era así, era una institución pequeña, esto creció y se sigue manejando como si fuera un almacén de barrio. Y ya no es un almacén de barrio, sino es un club importante a nivel global. Bueno, es importante, digamos, que los capitales puedan acceder a los clubes, ¿sí? Que puedan ser parte. Creo que también es importante que los clubes establezcan como una especie de constitución en sus estatutos, donde digan cuáles son los principios de mi club, ¿no? Y que poder lograr, digamos, una sinergia entre el espíritu del club, digamos, y la gestión del club, básicamente, ¿no? Que no ven como capital que altere el espíritu del club. Con esta salvedad, creo que los grandes capitales pueden ayudar a organizar los clubes, a simplificar las decisiones, a hacer crecer el club, a hacer que el club llegue a una proporción mayor de la población de un país o del planeta. Puede permitir que los clubes den el gran salto, ¿no? De ser un club barrial a un club global, básicamente, ¿no? Porque hoy, si vemos cómo funcionan los torneos a nivel global, son muy exigentes, el capital que hay que tener en jugadores de fútbol es muy exigente, en calidad y en cantidad de jugadores, ¿no? De reposición, suplentes por la cantidad de partidos. Es un negocio muy sofisticado, el negocio de fútbol. La gran noticia es que hay mercado, la gente compra para ver fútbol, paga para ver fútbol, compra fútbol. El negocio se ha globalizado, ¿sí? Un club local recibe ingresos en moneda extranjera por estar en el mercado. Por eso es tan importante entrar a una Copa Internacional, no solamente por la alegría que nos da, ¿no? Porque empezamos a tener ingresos globales a partir de eso, en moneda extranjera, en dólares, en euros, en reales, ¿sí? Monedas más fuertes que la moneda argentina, claramente. Así que creo en este sentido que es muy importante poder ver cómo se manejan las empresas globales de fútbol, y hoy hay muchas empresas dedicadas, especializadas en este negocio, ¿no? No hay mucho que inventar, ¿no? Yo básicamente, y sin ser experto para nada en el negocio del fútbol, sí le recomendaría, como le recomendaría a cualquier persona en cualquier ámbito, miremos qué hace el mundo desarrollado en esta materia, qué hacen los mercados más avanzados en esta materia, cómo se manejan, tratemos de ir hacia eso, ¿no? Tratemos de poner orden en nuestras finanzas, ¿sí? De hacer previsibles nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? Poder pagarles bien a los jugadores, que cobren en tiempo y forma, poder prever las acciones que se van a tomar en un periodo determinado, ¿sí? Y a partir de tener cimientos sólidos, vamos a poder también proyectar, soñar y transformar esos sueños en realidades, ¿no? Porque si estamos siempre apagando incendios que se van prendiendo, es muy complicado mirar el futuro. Y Argentina tiene que dar ese salto, ¿no? Argentina tiene que dejar de pensar en el hoy y tratar de empezar en el futuro. El mundo está pensando en el futuro ya y no podemos competir sino en este contexto, ¿no? Así que nosotros tenemos la paradoja a nivel deporte que tenemos un enorme rendimiento individual en muchos casos, pero no tenemos el mismo rendimiento a nivel país, ¿no? Entonces, y vemos también que nuestros jugadores cuando van al exterior se destacan, ¿sí? De hecho, hemos tenido y estamos teniendo dos de los mayores, o los dos mejores jugadores de la historia, que son Maradona y Messi, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubieran jugado solamente en Argentina Maradona y Messi? Bueno, creo que la respuesta es lamentablemente obvia, ¿no? Así que si hubieran jugado ellos solamente acá. Por eso, digamos, tenemos la materia prima, pero faltan las instituciones, faltan las reglas de juego, y creo que tenemos que poner toda la energía para trabajar en eso. Un sistema de precios es un sistema, digamos, donde en cualquier mercado hay oferta, hay demanda, y el precio es el punto en el cual se logran intercambios, básicamente, ¿no? Y en una economía tomada en su conjunto, digamos,
todos los productos y servicios tienen precios y esto lo podemos integrar en lo que se llama un sistema de precios, ¿no? Así que por eso es tan importante, digamos, también que el país nuestro deje de tener esta tragedia que es la inflación. Es muy difícil planificar con una inflación superior al 50% anual. Entonces, también en parte uno de los problemas de los clubes tiene que ver con esto, ¿no? Porque a veces tienen compromisos en moneda extranjera y tienen ingresos en moneda local o viceversa, así que es difícil planificar, es difícil adecuarse y es fundamental, digamos, sanear, ¿no? Los clubes, sanear el país, para poder empezar a pensar en el negocio, digamos, básicamente, y no estar, digamos, atando todo con alambre como solemos hacer los argentinos. Bueno, creo que la construcción de un estadio en la historia de la vida de un club es muy importante, desde lo sentimental y lo económico. Creo que hay que hacer una evaluación muy sigilosa de lo que es la construcción, los costos, los beneficios, los riesgos, más en un país con una inflación impredecible, los costos en dólares, costos en pesos, la financiación. Creo que puede ser muy importante, pero digamos siempre que construimos y tomamos una decisión de este nivel, estamos enfrentando muchos riesgos a la vez, ¿no? Es como, no sé, el que quiere construir una casa en Argentina y tenía los dólares guardados, hoy en día lo puede construir con mayor facilidad, porque parte de los costos de la construcción se han especificado, ¿no? Con lo cual le rinde más los dólares guardados que en otro momento. Así que eso es lo que hay que evaluar también en cuánto tiempo se construye, en cuánto tiempo el estadio puede comenzar a generar ingresos, qué costo va a generar este estadio, voy a poder cubrir yo los gastos que genere este estadio una vez que ya está funcionando, qué hago con el estadio actual, ¿me sirve, no me sirve? Son muchas preguntas que tienen que ver con el análisis que debe hacer cada club, las necesidades de cada club, la situación económica y financiera de cada club, para llegar a la decisión, ¿no? Tan importante como la que es construir un estadio, ¿no? Y ser absolutamente cauteloso en el nivel de endeudamiento que tome el club, ¿sí? Fundamental. Y un consejo fundamental para mí es que haya absoluta transparencia en los costos del proceso de construcción, ¿no? Porque siempre en Argentina, cuando hay construcción, hay mordida, ¿no? Entonces esto pasa a nivel gobierno provincial, nacional, municipal. También hay que es mejor, digamos, asegurar de más que dejar pasar las cosas en este sentido. Yo creo que San Lorenzo tiene un potencial, una historia increíble, un potencial increíble. Tiene el Papa como, más allá de la religión y demás, ningún club del planeta tiene un Papa que hinche y vea televisión, vea por televisión los partidos de su equipo. Hay que aprovechar la oportunidad, es única, para subirse, para colgarnos de la sotana del Papa en este sentido. Es una oportunidad increíble para poder crecer, para poder dar un salto, para poder organizarnos. Digamos, hoy creo que es la gran oportunidad. Nunca pensamos que tendríamos un Papa argentino y nunca pensamos que tendríamos un Papa de San Lorenzo tampoco. O sea, son muchas cosas a favor, es una oportunidad, más oportunidades no puede haber. Es cuestión de capitalizar esto, hacer marketing por ese lado y con orden y transparencia se puede capitalizar esta situación y crecer como nunca se ha crecido antes.